respecto a los jugadores, a nivel individual, cada uno de ellos, a ver, considerando este tipo de jugadores, ¿no? Jugadores, llamarlo de alguna manera top, que tienen a nivel personal en sus casas unas grandes instalaciones de espacio, de gimnasios, etcétera, pues sé por contacto con clubs, con sus fisioterapeutas también de los clubs, con sus preparadores físicos, con sus servicios médicos, pues que todos ellos tienen programas específicos de atención a nivel cardiovascular, a nivel de prevención. Para ellos está claro que no se pueden emular los actos mecánicos deportivos como es la acción del fútbol, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea mejor que no hacer nada, pues todos son programas preventivos en cuanto a flexibilidad, en cuanto a entrenamiento, en cuanto a fuerza, en cuanto a propiocepción, entrenamientos funcionales, y también se hace mucho énfasis en el tema pues, de la nutrición, de la comida, del descanso, del sueño. Yo creo que también es un momento para intentar estos deportistas que por su dilatada competición y la acumulación de competiciones, yo creo que es un momento para también que ellos aprovechen para estar en casa, que puedan disfrutar de su familia y bueno, yo creo que es un poquito el panorama a día de hoy de que nos estamos encontrando todos aquellos que estamos en torno a los jugadores, ¿no? Bien. ¿Recomendación que darías así o qué les recomiendas tú a los jugadores? Aparte, tú has insistido mucho siempre en las veces que hemos hablado que disfruten de sus familias, del descanso. A nivel de preparación física, ¿tú crees que ellos son conscientes de lo que tienen que trabajar y lo que no? ¿Tienen la suficiente experiencia? ¿Son todos los jugadores igual? Sí, no todos son iguales, pero a ver, yo afortunadamente llevo 28 años metido en esto de la fisioterapia deportiva y específicamente en el fútbol. En mi época, pues desde mi punto de vista, lo que es el fútbol como tal en cuanto a aspecto físico, aspecto fisioterapéutico ha cambiado mucho. Para mí antes los futbolistas eran futbolistas y ahora son atletas, ahora son realmente atletas. Antiguamente me acuerdo que para que un futbolista hiciera un trabajo complementario en el gimnasio, pues había prácticamente que arrastrarlo, y ahora hay que arrastrarlo para quitarlo del gimnasio, ¿no? Entonces ellos son muy conscientes, son muy profesionales en el ámbito que a mí me toca vivir ahora, que es en la selección jugadores que me vienen de otros clubes. Todos vienen bien enseñados, bien aprendidos, saben qué es lo que tienen que hacer, saben qué es lo que les va mejor, saben que con un buen programa de prevención, de atención personalizada, su carrera deportiva se dilata mucho más, van a intentar con esos medios, esa optimización, rendir mucho más en sus selecciones, en sus equipos, y ellos son realmente conscientes de lo que tienen que hacer en el día a día, ¿no? Y soy consciente de que a pesar de que haya diferentes tipos de jugadores, a lo largo de la temporada ellos, con sus clubes y en competición, hacen trabajo extra en sus propios domicilios, ¿no? Y más ahora me imagino que sin competición a un futbolista lo que le gusta es jugar a fútbol. Ahora no lo tiene, pero en definitiva le gusta entrenar, le gusta estar bien, yo creo seguro que está poniendo las pilas para estar en las mejores condiciones posibles en cuanto pues, veamos que esto se pueda salir. Yo entiendo en los clubs que no se sabe un poquito dónde va esto, a ver si en junio o en julio termina la competición. Por mucho que se entren en ellos, yo creo que va a ser una época de mucho riesgo para lesionarse, pero bueno, vuelvo a repetir que con todo lo que han hecho, mejor que no hacer nada, seguro que con eso les puede ser suficiente para evitar esas lesiones, ¿no? Muchas gracias, Juan. Pues tenemos también a Eva María Rodríguez, fisioterapeuta de la Selección Nacional de Judo y profesora de nuestro máster de la UACS, profesora UACS. Y ella, pues bueno, yo ahí lo que quiero hacer la observación es que no es lo mismo un jugador profesional de fútbol que año a año está compitiendo que esta gente de la Selección Nacional de Judo que se lo juega todo después de 4 años. Se han preparado, tanto Nico Sera, tenemos la gran suerte de tener a un grandísimo campeón del mundo en la selección. Creo que ahora mismo hay hasta 7 clasificados, tenemos una selección muy potente. Son gente muy comprometida, tuvimos la suerte de tener también a Javier Delgado, un judoka histórico, vino a visitarnos ahí a la UACS. Esta gente que tanto se le ocurre que se lo juega todo en 4 años, pues evidentemente la preparación supongo que habrá cambiado. Y bueno, quería que Eva nos comentara un poco la realidad de esta selección de judo, cómo habéis vivido ese cambio, cómo lo habéis afrontado y qué recomendaciones dais a vuestra gente. Bueno, Pablo, muchas gracias.
Antes de empezar, pues me gustaría decir, como todos sabéis, que es muy complicado pues, ser deportista de alto rendimiento, y si ese deporte es el judo, que es un deporte de contacto, de lucha cuerpo a cuerpo, pues muchísimo más. Nuestros judokas se entrenan cada día pues, para recibir golpes, para entrenar con contusiones, para preparar su cuerpo para dar el peso, para seguir adelante también psicológicamente si han perdido un torneo importante, para el jet lag, para en definitiva ser los mejores. Pero para lo que no están preparados pues era para que un virus le cambiara completamente su vida, ¿no? Que se ha paralizado absolutamente todo, se han retrasado los juegos que ya estaban preparados y en temporada para dar lo mejor de ellos, y sus objetivos pues han cambiado completamente. Sin embargo, pues nuevamente están dando una lección de esfuerzo, de saber estar y de compromiso. Así que son unos verdaderos campeones, y yo pues mi admiración desde aquí y mi aplauso. Y bueno, pues lo que comentas, efectivamente, pues ha habido un cambio radical, porque nuestros chicos pues se preparan hasta prácticamente el momento que se celebran los Juegos Olímpicos, tienen periodo de clasificación, y ese periodo pues se ha paralizado. Podrían seguir clasificándose deportistas del equipo, pero hasta el momento pues se han quedado fuera algunos con opciones porque no hay más competiciones, y los que ya están clasificados pues tienen que mantenerse en forma hasta la nueva orden de que haya una fecha de nuevos Juegos Olímpicos, que se supone que es el año que viene, pero todavía pues no está muy claro. O sea, hay que aclarar que, a ver, esperemos que no haya un rebrote, se supone que sí. Es que también hay... Exacto. Se oye de todo, que va a haber juegos sin público, que se va a volver a retrasar. Bueno, pues ellos siguen al día a día con sus entrenamientos, cada uno con sus dificultades y adaptándose a lo que pueden. Hacen su preparación física en casa guiada, pero claro, el entrenar, el hacer judo, pues está muy complicado. Ellos no pueden hacer combate con otro compañero, ni tienen un tatami en casa, ni nada. Entonces esa es la gran dificultad del entrenamiento de nuestros deportistas. Sin embargo, pues psicológicamente son muy fuertes porque están entrenados para ellos, tienen un nuevo objetivo que es el año que viene los Juegos, y siguen preparándose para ello. Y bueno, y por lo demás intentan controlarse el peso porque es complicado sin entrenar diariamente al nivel que suelen entrenar. Están todos un poco subidito, creo, pero en cuanto vuelvan a entrenar seguramente que estarán 100% en los primeros entrenamientos con su peso y su nivel de entrenamiento. Acabamos de conocer la noticia, me la has comentado tú antes fuera de línea, de que se va a reabrir las instalaciones de INEF, las instalaciones olímpicas para el entrenamiento. Sí. Pero bueno, esto yo entiendo que conllevará cierta dificultad, porque tendrá, pues esa gente necesitará que haya comida, necesitará unos cocineros, necesitará unas infraestructuras. Claro, lo complicado es organizar todo esto. Bueno, desde aquí, pues nuestro apoyo al Comité Olímpico, y bueno, intentemos que salga todo lo mejor posible. ¿Tú tienes algo que comentar al respecto o algo? Bueno, pues estamos en la fase 1, por lo tanto, el Centro de Alto Rendimiento abre sus puertas el día 11 de mayo, pero todavía no sabemos, no estamos informados en calidad de cuántos deportistas van a volver al CAR, al Centro de Alto Rendimiento, qué deportes, si van a ser grupos reducidos, si van a estar internos o externos. Bueno, nos falta información, y desde aquí mi ánimo para todos los que van a empezar su entrenamiento. Yo desde aquí lo que digo es que ojalá que la información llegue puntualmente a los organismos que la merecen, que no nos enteremos de las cosas por los medios. Y eso, tenemos una gran crisis de desinformación en este momento, y yo creo que nuestros olímpicos y nuestros atletas y los servicios médicos y los entrenadores no se lo merecen. Entonces yo aquí una petición de que esas comunicaciones sean puntuales y sean correctas. Y bueno, tenemos también a mi gran amigo Víctor Miguel del Potro, fisioterapeuta de la selección femenina de fútbol absoluta, fisioterapeuta de Fisiocid. Ya hemos dicho que nos acompañará en nuestro máster de fisioterapia deportiva y hace este año por primera vez. Y bueno, pues ¿cómo lo estáis viendo vosotros? ¿No vais a poder ir a las Olimpiadas? Corrígeme si me equivoco. Bueno, la realidad es que desgraciadamente no nos llegamos a clasificar. Es lo que sucedió.
Bueno, pero cuéntanos un poco cómo estáis viviendo desde la selección femenina todo este cambio, Sí. las selecciones nacionales, cómo lo habéis vivido y cómo estáis. Cuéntanos la situación, por favor. Bueno, pues la realidad es que a nosotros nos ha cortado un poquito el despegue, ¿no? Hay una particularidad y es la situación del deporte femenino. Estaba explotando claramente en España y a nivel internacional, y quizá el hecho de tener este parón, no solamente en España, sino a nivel mundial, pues va a afectar claramente, bueno, pues en esa progresión que veníamos teniendo. Entonces, pues bueno, la manera de trabajar que estamos teniendo desde la selección, hay que tener un concepto concreto, que es que las jugadoras pertenecen a sus propios clubes. Entonces, independientemente de que nosotros desde la Federación Española de Fútbol y desde el área más deportiva y más sanitaria de la selección nacional, pues podamos ayudar, la realidad es que las jugadoras pertenecen a sus clubes. En sus clubes, además, pues bueno, se está profesionalizando claramente el fútbol femenino, y toda la aportación de ayudas que podemos generarles, pues bueno, es un poco el apoyo que podemos estar ahí con ellas, apoyo psicológico. Bueno, es un poco la manera en la que estamos trabajando desde la selección. La complejidad, al fin y al cabo, es, o lo que nos da un poco de rabia a esta situación, es que la selección femenina venía como un tiro hacia arriba. Han pospuesto además la Eurocopa, que era para este verano que venía ahora, la han pospuesto para el siguiente, y bueno, pues habrá que ver cómo trabajamos, cómo hacemos para reunir todo el equipo de trabajo otra vez, y a ver qué es lo que surge. Como comentaba además Juan, hay una concentración que supuestamente estamos viendo a ver si la fecha se va a concretar, va a ser en septiembre, pero está todo un poco en vilo. No se sabe realmente si la competición nacional se va otra vez a iniciar. Hay dudas de si esto va a ser de esta manera o no. La realidad es que en el fútbol masculino, al parecer, pues sí que se va a reiniciar, pero en el fútbol femenino todavía no tenemos claro si esto va a suceder, y por lo tanto, pues ahí estamos. Estamos en alerta, intentando ayudar, intentando generar protocolos de trabajo para las jugadoras, más bien consejos, yo diría, porque es verdad que todas las jugadoras, y sobre todo ahora mismo que está muy profesionalizado los clubes, Atlético de Madrid, el Tacón, todo lo que tiene que ver con fútbol femenino, ahora mismo tienen unos grupos de trabajo muy buenos, y nosotros hacemos un soporte extra por si fuera necesario. Hay unas particularidades ahí con el fútbol masculino, quizá, que es verdad que el fútbol femenino no tienen esas posibilidades económicas, no tienen esas casas tan grandes, ni tienen ese dinero, y por lo tanto las instalaciones pues son sus propias casas. Y bueno, pues ahí es como estamos intentando sacar el trabajo adelante, con ilusión y con ganas de volver otra vez a concentrarnos y a funcionar. Bueno, un poco también lo que estás comentando es que ahí os falta también un poquito de información, ¿no? Todavía no sabéis exactamente, por lo que me has dicho, no es que haya nada No claro. sabemos. No sabemos. Yo, de hecho, pues bueno, he estado hablando hace nada, hace unas horas, con el seleccionador nacional, y bueno, hay una serie de ideas, hay una serie de propuestas, pero quizá la selección además está dentro del estamento de la Real Federación Española de Fútbol. Y el estamento de la Real Federación Española de Fútbol, a nivel de competiciones internacionales, se ciñe también dentro de un marco de FIFA y de UEFA. Entonces, por más que a lo mejor la federación quiera proponer una serie de situaciones, está ceñido a un marco internacional, y bueno, y ahí es donde estamos jugando la partida. Un marco legal que evidentemente no nos compete a nosotros. Sí. Aprovechando ya tu intervención, pues voy a dar paso también a Julia Foronda, fisioterapeuta del Club Deportivo Tacón. Para mí es un ejemplo de crecimiento. Buenas tardes. Voy a hacer hincapié en algo que nos ha dicho Víctor, que evidentemente los recursos económicos del baloncesto femenino no son los mismos. Pues sabemos que muchas jugadoras del Club Deportivo Tacón son jugadoras que son estudiantes que están haciendo una carrera, o que son médicos que están luchando ahora mismo contra el COVID. Son personas que no se dedican profesionalmente. Yo sé que para Julia es un sueño hecho realidad el que esté ahí en el Real Madrid después de mucho tiempo de lucha. Yo desde aquí también, para mí era muy importante representar a las fisioterapeutas femeninas. Nosotros tenemos muchas estudiantes, y siempre una cosa que te comentan muy frecuentemente es:
Bueno, ¿y qué posibilidades reales tenemos de llegar a un primer equipo de baloncesto de fútbol o llegar a una selección nacional? Bueno, aquí tenemos 3 grandísimos ejemplos de fisioterapeutas de élite y es verdad que cuesta, pero bueno, que no es imposible y que las cosas están cambiando. Entonces yo ahí un poco que quería que me respondieras a esas 2 preguntas. Por un lado, ¿cómo has vivido tú la llegada al fútbol profesional desde el punto de vista personal? A mí me gustaría que nos expresaras cómo lo has vivido tú. Y luego también que nos dijeras tus pensamientos, es más como una opinión, si crees que este parón por el COVID va a afectar a la gran evolución que está teniendo el fútbol femenino en todos los niveles, todos los apoyos que está teniendo a nivel político, económico, si crees que va a afectar. Pues buenas tardes a todos. Yo, si sirvo de ejemplo, llevo 16 años en esto, solo he tenido equipos masculinos, se puede llegar a ellos, hasta que no estuve en el Alcobendas Rugby primero no toqué la primera división. De momento el fútbol masculino, la realidad es que es bastante machista. Yo he tocado terceras divisiones, grandes clubes, pero se me han cerrado muchas puertas, por no hablar de muchos comentarios y muchos partidos que he tenido que quedarán en el recuerdo porque para mí no son nada. Apoyo 100% al 200 por 1000 a todas las fisioterapeutas que me estén viendo, porque yo, que además Eva era mi profesora, siempre preguntábamos eso en clase, pero nosotras podremos llegar, y además nos sentaba fatal que nos dieran otro tipo de prácticas que no fueran deportivas, y yo me he empeñado y aquí estoy. Mi sueño era llegar al Real Madrid, este año es el tacón, hasta el 1 de julio que pudiera cambiar, y es posible. ¿El tacón en qué situación se encuentra? Pues que en España el fútbol femenino todavía lo clasifican como no profesional. De hecho, acaba de llegar una noticia muy caliente, que hasta el 8 de mayo no se sabe nada de qué pasará con esta temporada, porque la Federación Española la quiere dar por terminada y la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino sigue peleando porque no sea así. Entonces nos encontramos ahí en un parón, pero yo quiero denominarlo un parón. Creo que, como bien decía Víctor, y aprovecho también sus palabras, venían pegando como un cohete. Para mí las futbolistas, también aprovecho las palabras de Juan, también son atletas ahora mismo, aunque, como decía Pablo, ellas tienen sus carreras. De momento hay muy pocas que se puedan dedicar en exclusiva a esto, pero tienen el doble de mérito, y quiero pensar que ellas son unas guerreras, que son una generación que gracias a otras generaciones anteriores han conseguido estar aquí, que son la generación del sí puedo, y que tienen que seguir inspirando a las niñas pequeñas que les guste también jugar más que otra cosa en el mundo con un balón. Entonces me lo quiero tomar como un parón, volveremos con más fuerza. Lanzo, si puedo, un mensaje de positivismo y de anuncio, que invito a todos los padres, abuelos, madres y familias que acuden al fútbol y al baloncesto masculino, que nosotras sentimos igual los colores y que necesitamos llenar los campos cuando ya habremos ganado la batalla contra el COVID, y allí les esperamos. Me encantaría verles a todos. Muy bien, precioso, Julia, me ha encantado. ¿Y recomendaciones que has dado a tus jugadoras o cómo haces? ¿Estás en contacto con ellas vía WhatsApp? ¿Las ves pues el tacón tiene un Zoom como este. Mientras está en casa? ¿Cómo os habéis funcionado? El tacón tiene un Zoom como este, en el que se conectan cada 2 días, y se ha hecho de todo. Se han hecho sesiones de cine, se hacen sesiones de CrossFit, se llevan las lesiones, que por suerte teníamos muy poquitas, nos quedaba una fractura de clavícula que va como un tiro, y se hacen sesiones de nutrición, se ha estado hablando del resumen del fútbol, o sea que están muy unidos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julia. Pues mira, ya sabemos que el Club Deportivo Tacón no es Real Madrid, pero entrena en la situación del Real Madrid. Yo tengo la suerte de haber coincidido con Julia en la cafetería de Valdebebas los miércoles que voy a entrenar yo con el Real Madrid. Yo quiero nombrar también a Juanito y a mí, nos hace mucha ilusión nombrar a Álvaro Solano, que sé que es un gran compañero tuyo y que siempre... Es mi mentor. Yo le debo todo, y todo Valdebebas le debemos todo. Mira, Javi se ríe porque creo que Solano es el alma desde hace muchos años de la cantera del primer equipo del baloncesto y del fútbol. De verdad que le debemos todo. Juanito, Javi, unas palabras en este momento para nuestro amigo Solano. Bueno, yo me lo paso muy bien con él, hablando de todo. Hablamos de todo.
intercambiamos jamones incluso. Bueno, es un compañero muy especial, es el más veterano de los fisios que hay en Valdebebas y nada, pues da gusto trabajar con él porque aprendes cada día de lo que hace, de lo que dice y de cómo afronta cada situación, ¿no? Que con una templanza y una seguridad que da gusto verle. Así que un abrazo desde aquí para el gran Álvaro Solano. De hecho, Javi y yo nos hemos visto porque es el único que ha organizado una cena para que todos los fisios de Valdebebas nos conociéramos, perdón. Sí. O sea que encima es el alma que nos une. Bien. Es cierto. Muretti, dile a Solano aquí de Sí, Amor. hombre, También yo creo que hay que destaque su figura. Escucha, ni tú ni yo estamos ahí después de muchos años. Y él sobrevive. Algo tendrá, algo tendrá. Sí, algo tiene Alvarito, le tenemos mucho cariño. Pues yo, vamos, nos iniciamos los dos en el Real Madrid allí por el año 1992. Él en el Club Baloncesto Guadalajara y yo en Las Rozas, y coincidíamos los dos en el centro médico del Real Madrid, donde están las torres ahora, donde estaba la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, y tratábamos a la cantera de baloncesto. Empezamos ahí con el gran Pedro Chueca, y que confió en nosotros, y con Alfonso del Corral. Y de Alvarito pues puedo tener más que buenas palabras. Es una persona honesta, es una persona educada, es una persona sensata, alcarreño de pura cepa, una persona que, vuelvo a repetir, con un grandísimo conocimiento, un tío que sabe una barbaridad y que es capaz de transmitirlo a su manera, de esa manera, pues como está comentando Julia, como está comentando Javi Barrio, toda la gente que ha pasado con él por ahí, la cantidad de chavales que han pasado también haciendo prácticas en másteres, historias, pues todos son buenas palabras para Álvaro. Entonces, vuelvo a repetir que yo tuve la gran suerte de compartir muchos momentos con él. Ahora de vez en cuando, pues una vez al mes suelo comer con él, con las mujeres, la familia y todo, y para mí, vamos, una persona como algo un pino. Con lo alto que es, no es más alto que yo, pues imagínate, una buena persona con un gran corazón, que eso es lo importante, ¿eh? Claro, Sobre todo es un jefe que nos defiende a todos. Es el jefe Sí, que señor. más trabaja de todos los jefes que he tenido en mi vida porque trabaja más que sus propios empleados. O sea que eso es digno de admirar. Bueno, yo que aquí lo que quiero destacar es que los fisios, cuando estamos a primer nivel, esto también es algo que hablamos mucho Moretti y yo, para permanecer mucho tiempo en primer nivel y ser un fisio primer nivel, no es saberse todas las técnicas, no es ser un gran terapeuta y saberse la última chorrada, innovación que se ha inventado alguno, es saber lo que habéis dicho, la templanza, el cariño, y es muy bonito que habéis visto así, y destacar que también nosotros los fisios, no solo el Real Madrid, también las selecciones nacionales, somos una familia y nos apoyamos entre todos. Y bueno, voy a aprovechar para pasar a Javi Barrio, ya como fisioterapeuta del Real Madrid de baloncesto, también como nombrado como podólogo, con su empresa On The Right Food, fisioterapeuta y podólogo de Holistic Centro de Recuperación. Y bueno, yo hablando con Carlos Martínez, que está también con nosotros y que hablará después de él, en una charla, en uno de estos directos que hicimos por Instagram, me nombró también un artículo que voy a presentar ahora a todos en pantalla. Es un artículo sobre el lockout que hubo en la Liga Americana, en la NFL, en donde después voy a poner otra diapositiva en la que después de un lockout, de un parón que hubo en el 2011, en vez de tener en un periodo del año 2 roturas de tendón, pues hubo de repente un boom y en un mes hubo unas 12 roturas de tendón después del gran parón que hubo en ese momento. Entonces, creo que Javi, con mucha tranquilidad, sin ninguna presión, porque a mí me ha mandado un audio de 8 minutos y medio, completado de otro 3 minutos y medio hoy. Le he dicho, Javi, tranquilo que vas a tener tiempo para hablar. Entonces, lo que quiero es que él, con mucha tranquilidad, un poco, yo creo que este artículo representa lo que nos podemos encontrar ahora y que nos exprese un poco, que nos explique pues un poco lo que aparece aquí, cómo podemos afrontar el parón y todo eso. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Bueno, realmente estamos en una situación en la que nos enfrentamos a algo que sin precedentes, ¿no? Porque todos en nuestra parcela, en nuestro día a día, nos hemos visto perturbados, ¿no? Y hablando de esto, cuando hace unos días me comentaste la posibilidad de hacer esta charla,
justo recibí ese día el artículo que has comentado, un artículo de Mayer de 2011-2012, que habla del lockout que hubo en el 2011 en la Liga de Fútbol Americana, de fútbol americano. Ese artículo, lo que pasó en ese lockout es que los equipos de NFL, después de la Super Bowl, que es en febrero, tienen un mes de vacaciones y después vuelven al régimen de equipo y entrenan. No entrenan en grupo, no entrenan en equipo, pero entrenan a las pautas que les va marcando el equipo. Piensa que las plantillas de fútbol americano son muy grandes, puede haber hasta 60 jugadores, creo, por equipo. Y como son muy específicos, pues van trabajando por grupos de trabajo, pero empiezan finales de marzo y hasta última semana de julio, más o menos, que hacen una pretemporada, como ellos le llaman. Ahí la pretemporada es algo muy serio, en el que ellos se juntan 40 días y esos 40 días van de finales de julio a primera semana de septiembre, que es cuando empieza la liga profesional. En este estudio lo que hablan es un estudio muy interesante porque habla que en un precedente de los 15 años anteriores, la media de esas pretemporadas en todas las plantillas era de que se rompían 2 tendones de Aquiles en esos 40 días. En el 2011, al haber esa anomalía del lockout, en el que desde marzo hasta julio no pudieron hacer esas semanas, que generalmente son, al final hacen como 40 días, se tuvieron que reducir todo y como venían de no trabajar, de estar sin hacer entrenamiento en régimen específico, pero sin entrenar, se rompieron en las mismas, en lo que en los años anteriores habían roto 2, ese año se rompieron 10 y al inicio de temporada se rompieron 2. Es decir, es una barbaridad, ¿no? El efecto que tuvo ese parón, ese lockout en los jugadores. Ese es un estudio de NFL. Nosotros, el baloncesto es un deporte muy diferente. Buscando, hubo un lockout ese mismo año en la NBA, que fue que la temporada empezó más tarde, empezó casi en Navidades. Y comprimieron mucho la temporada. Pero en ese parón, eso fue un parón diferente porque fue un parón que creo que venían de, no sé si de Campeonato del Mundo o algo así. Muchos jugadores incluso se vinieron a Europa a jugar unos meses y los jugadores no estaban en su casa. Hay que tener en cuenta que los jugadores seguían entrenando, lo que pasa que no competían. Aún así, el inicio de temporada, que fue muy intenso porque tuvieron que compactar la temporada, en los primeros 40 días de temporada oficial hubo un significativo aumento de lesiones comparado con los 2 años anteriores. Tampoco hay estudios muy científicos, pero está claro que hay una curva de lesiones en la que ahí se evidenciaron más problemas. Entonces, bueno, estamos ante esta situación. Bueno, una cosa interesante es que en el estudio de NFL, el efecto de esas 12 roturas tan intensas, la edad media no fue de jugadores veteranos, fue de jugadores rookies, ¿no? De jugadores jóvenes. No todos, pero había una incidencia muy alta en los jugadores jóvenes. Bueno, ahí está el aprendizaje de lo que es una pretemporada. Supongo que está el saber que tienes el puesto asegurado. Supongo que está los buenos hábitos que se adquieren con la veteranía, el mayor descanso. Los jugadores jóvenes van a ir más intensos, van a buscar el puesto, van a tener cierta inexperiencia en lo que es una pretemporada. Y llama la atención el tema de la edad porque es curioso, ¿no? Todos esperamos que el jugador más veterano se rompa más fácilmente y sin embargo en ese lockout el efecto fue que no hubo una incidencia directa, una relación directa con la edad. Como decía, el lockout de la NBA también tuvo unos efectos, pero yo creo que ahora mismo nuestro parón es diferente, porque nosotros no hemos parado para empezar la temporada. Nosotros hemos parado y vamos a volver, porque todos queremos volver al nivel de normalidad, de competitividad, de demanda 100%, porque todos tenemos muchas ganas, ¿no? De tener una vida normal y sobre todo la competición. Y es lo que os digo, para nosotros la vuelta va a ser una vuelta al nivel 100%. Para eso vamos a tener que trabajar. Creo que nosotros ahora mismo vamos a enfrentarnos a problemas de bajo nivel de forma física, déficits neuromusculares, desequilibrios musculares
Entonces no debemos cometer errores en el planteamiento, ¿no? Tenemos que fiarnos mucho de las mediciones cuantitativas, de un trabajo muy progresivo, del confiar en todos, pues eso, nuestros médicos, nuestros preparadores físicos, que nuestros entrenadores siempre trabajamos de la mano. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que nosotros ahora a la vuelta pues, estamos ya planteando todo lo que queremos hacer a nivel mediciones cuantitativas para intentar ver cómo estaban los jugadores antes y ver cómo están ahora, ¿no? Porque al final, pensando de qué hablar hoy, yo decía, joder, pues esto, como no lo puedes equiparar a nada, al final pensar que nuestros jugadores todos tienen un trabajo que han estado haciendo en sus casas. Hay algunos que tienen unas casas súper guays y son casas muy grandes y pueden correr y pueden moverse, pero pensar que al final pues entrenas media hora, 40 minutos, una hora y media, 2 horas al día, las otras 22 horas, siendo muy optimista, si han entrenado 2 horas, las otras 22 van a estar tumbados o relajados o sentados, ¿no? No tienes la posibilidad de darte un paseo, digamos que vamos a estar muy condicionados por esos efectos que yo los intento asemejar a la inmovilización, ¿no? Yo decía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos un return to play precipitado, tenemos que volver a la normalidad y sobre todo después de 60 días sentados en casa. Entonces, va a haber que hacerlo todo de forma muy progresiva. A nivel de, como os decía, pensad en un paciente, que todos habéis tenido pacientes, que se les ha roto el cruzado anterior. ¿Qué pasa con la pierna los primeros 10 días después de la... Te dejo un minuto más para dejar tiempo luego al resto, ¿vale? Vale, me quito ya. No, estaba... razonar el efecto de la inmovilización, lo que decíamos, ¿no? El tema de el efecto metabólico, va a haber menos irrigación, el músculo va a trabajar peor, va a haber peor retorno venoso, va a haber efectos de un músculo que está en reposo, un músculo que está inmovilizado o en descanso, va a perder tamaño, va a perder peso, ¿no? Entonces, podemos incluso enfrentarnos a puntos de, oye, vamos a ver los pesos de los jugadores cuando vuelvan y dicen, yo solo he cogido 1 kilo. Bueno, a lo mejor has cogido 1 kilo, pero has perdido 4 de músculo y, ¿sabes? Entonces, todo ese trabajo creo que es lo que tenemos que empezar a pensar a partir de ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Javi. Yo creo que ha quedado clarísimo. Para mí era muy importante que dejaras dicho esto. Nosotros hemos hablado mucho también por fuera de lo que era el peso, la importancia de mantener el peso. En este caso sabemos que pueden mantener el peso, pero pueden perder masa muscular. Y en colación a esto, pues Carlos Martínez, que es, como hemos dicho, ahora es fisioterapeuta, pero principalmente trabaja de preparador físico. Yo le hice un razonamiento también en base a lo que hace. Y en este aspecto, muchas veces pueden hacer un trabajo concéntrico o de correr en el sitio, pero a lo mejor no pueden hacer ejercicios de tipo excéntrico. Eso también puede ser una de las razones por las que luego tengan más posibilidades de tener roturas, sobre todo de tipo tendinoso. Y yo creo que Carlos nos puede ayudar mucho a entender todo esto. Y bueno, Carlos, dinos por favor cómo afrontas tú este parón, qué recomendaciones le das a tus jugadores desde el punto de vista físico y también ayúdanos a interpretar este estudio y cómo lo interpretas tú. Vale, pues nada, buenas tardes lo primero. Gracias por la invitación. Un privilegio estar con todos vosotros. Con mis jugadores yo básicamente, pues un poco lo que decía Juan y un poco Javi también. Hay muchos aspectos que al estar en casa, pues bueno, no se pueden asimilar a lo que estamos acostumbrados a hacer en la cancha, ¿no? Pero bueno, principalmente inicial era que estuviesen activos, mantener a nivel cardiovascular, unos niveles mínimos, que eso es más sencillo de poder realizar en casa. El problema viene cuando hablamos ya a nivel de pérdida de adaptaciones a nivel muscular, pero sobre todo a nivel tendinoso. Como hablabais, hay gente que tiene más material, más espacio para hacer ciertas actividades, pero no todo el mundo tiene ese espacio ni cierto material para poder realizar, un trabajo mínimo de impacto en el que podamos mantener las adaptaciones o que la pérdida de adaptaciones sea más progresiva, que no sea una caída muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, desde este punto, partiendo a nivel cardiovascular, yo lo que les recomiendo es intentar hacer un trabajo isométrico, aunque sea para intentar mantener los niveles de fuerza, que el tendón por lo menos tenga unos mínimos estímulos para mantener esas adaptaciones, y luego algún trabajo de impacto.
Está claro que no vamos a poder hacer ni frenadas ni arrancadas como hacemos en la cancha, o muchos saltos repetidos, pero bueno, por lo menos intentar mantener un mínimo de impactos diarios, que por lo menos tengan entre 30, 50, 60 saltos, bipodal, monopodal, con algún giro, pero bueno, aunque no sea lo más similar a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, que sí que tengamos un mínimo para que esas adaptaciones que hemos tenido durante toda la carrera deportiva, durante esta temporada, no se vayan a perder bueno, tan pronto, digamos, ¿no? Y que la vuelta a la cancha sea menos lesiva, porque bueno, tenemos los riesgos de lo que hablabas, ¿no? El artículo, que a nivel tendinoso yo creo que vamos a tener muchos problemas si las cosas no se hacen bien. A ver, yo entreno en casa y yo creo que no lo hago mal, pero el otro día esto lo puse de coña en Instagram, pero es verdad, me fui a patinar con mi niña a hacer 2 largos y me dio un tirón en el gemelo. Y yo digo, pero vamos a ver, estoy haciendo yoga, estoy haciendo carrera en el sitio, estoy haciendo CrossFit y hago un esfuerzo, es verdad que no es habitual, pero vamos, que yo estaba haciendo cargas de 22 horas de entrenamiento hace 5 o 6 meses. ¿Cómo mi cuerpo puede fastidiarse tanto? Yo y el razonamiento yo creo que es que ayudar a nuestros jugadores a entender que su cuerpo no es el mismo, yo creo que es lo primero que lo acepten, y luego adaptarlos, yo ahí lo que recomiendo es adaptarlo al trabajo excéntrico. ¿Cómo es evidente que tú, como preparador físico de jugadores profesionales de baloncesto, jugadores y jugadoras de baloncesto, Euroliga, Eurocup, que es un nivel altísimo, donde tenemos una gran sobrecarga de partidos, ¿tú crees que es suficiente esas 3 semanas, 5 semanas que van a tener de adaptación, si hacen bien las cosas, o no va a ser suficiente? Tu opinión así personal. Bueno, voy un poco como lo que decía Javi, ¿no? Que es que ahora mismo no lo sabemos. Esto realmente es una inmovilización completa. O sea, ya no es que te hayas roto un cruzado y estés inmovilizado, sino que todo tu cuerpo está, entre comillas, inmovilizado, ¿no? Yo creo que deberíamos intentar mantener lo más cercano al tiempo que hemos estado inmovilizados de recuperación, de vuelta a la competición. Bueno, intentar mantener esos días que hemos estado en casa, el mismo número de días en la vuelta de entrenamientos. Los jugadores han estado activos. El trabajo excéntrico, que tú decías, bueno, siempre se hace algo de trabajo excéntrico, pero nunca va a ser el impacto que podemos hacer ni con isoinerciales, ni el trabajo que podemos hacer en cancha, ni el trabajo que podemos hacer en un gimnasio, bueno, digamos de manera rutinaria. Entonces, yo creo que como mínimo deberíamos estar, digamos, a 3/4 partes del tiempo que hemos estado recluidos para volver a una situación más o menos de garantías para reducir sobre todo el riesgo a nivel tendinoso, ¿no? Sobre todo pues, a nivel de aquileo, que bueno, que puede ser uno de los problemas más importantes, yo creo, a nivel de básquet. Y a nivel neuromotriz también la variedad de gestos. Es verdad que en casa siempre vamos a hacer los mismos gestos y no tenemos esa gran variedad de gestos que hacemos fuera. Pues muchísimas gracias, Carlos. Ahora también, siguiendo un poco tu exposición, voy a poner otro artículo. En este caso, pues de manera muy orgullosa, pues presento el artículo de Isidro Fernández López, pues fisioterapeuta de nuestra clínica, la Clínica Holística y profesor de biomecánica del gesto deportivo de nuestras formaciones de fisioterapia deportiva y ACES Fisiomaster. Y bueno, él hizo un estudio en una revista de impacto sobre qué factores pueden causar más lesiones o pueden ser más lesivos en el corredor. Me gustaría que nos razonara este estudio y también pues que nos dijera, él también ha hecho muchos posts en Instagram sobre ejercicios que puede hacer la gente en casa, que nos explique un poco de las precauciones que puede tener la gente en casa y qué recomendaciones da sobre todo para runners. Entonces, Isidro, bueno, ¿qué dejo tal? la diapositiva puesta por si quieres ir. Vale, sí. Nada, buenas tardes a todos y bueno, un poco, a ver, yo la primera idea es eso, que ahora el problema es que cuando ya se dé pie para empezar a ir a trabajar, ahí a nivel del deporte o a nivel amateur, profesional o amateur, que quede claro un poco lo que habéis dicho vosotros, la clave de la progresión también. Yo sí que creo que tenemos que sacar ahí cierta cosa positiva de esto, si las hay, que bueno, muchos, tanto gente profesional como gente normal, deportistas recreacionales que se dice, pues pueden coger ahí una rutina también en ciertas cosas, como que antes, por ejemplo, no han trabajado. Si lo llevamos al punto de vista de los runners, que bueno, que muchas veces ahí
obvian ciertas cosas muy importantes, como puede ser el trabajo de fuerza, el trabajo de movilidad. Pues bueno, yo sí que tengo pues, pacientes, amigos, que han empezado a hacer ese tipo de trabajo, que a lo mejor no lo incorporaban antes, ¿vale? O sea que, bueno, que era un buen momento para establecer esa rutina. Yo a nivel, y un poco también lo que hablo en el artículo, en la revisión sistemática que hicimos, en la parte práctica, siempre creo que hay 3 cosas que tienen que estar presentes en todos los deportes y en el running como que más. El tema de la movilidad, el tema de la fuerza y el tema de la técnica, en este caso técnica de carrera. Recomendaciones, sobre todo, con el tema de movilidad y un poco al hilo que ha dicho también Javi, de todo este tiempo ahí que hemos estado ahí con más horas sentados de lo normal, ahí sobre todo hay una articulación que es fundamental y que ahora va a estar muy afectada, que es la cadera, ¿vale? Todas esas posiciones de sedestación, pues al final va a haber muchas restricciones pues a nivel psoas, a nivel visceral, de movilidad, que es una cosa que yo veo fundamental y sobre todo que está demostrado la influencia que tiene limitaciones de movilidad y de fuerza en patologías, no solo a nivel de cadera, lumbares, sino también relacionados con problemas de pie, periostitis, tendinosis de Aquiles, etc. ¿Vale? O sea que yo, es una cosa que insisto mucho a mis deportistas, el trabajar y que aprovechen este tiempo pues, para hacer ejercicios específicos de movilidad de cadera, sobre todo de extensión, ¿vale? Que por el tema de las horas de sedestación, pues al final siempre va a estar más limitado, ¿vale? Y luego también en la revisión también hablamos la relación que hay cuando hay una limitación, por ejemplo, de extensión de cadera, con posibles limitaciones a nivel de la flexión dorsal de tobillo y del hallux, ¿vale? La movilidad del primer dedo. Eso es algo que hay que trabajarlo en movilidad y luego de fuerza, ¿vale? Sobre todo ahí, pues bueno, se ven ahí algunas imágenes de ejemplos de ejercicios para ganar dorsiflexión en la parte de arriba. Y luego el trabajo de cadera, tanto de movilidad de extensión, más luego la potenciación de sobre todo de los separadores de cadera y bueno, y todo el trabajo ya a nivel del core que se puede hacer. Muy importante también en estos, y es una cosa que se puede hacer trabajo de casa, ganar también trabajo de reactividad del pie, de fuerza del pie, del primer dedo, de flexión plantar, como decíamos antes, de intentar correr en casa parado, trabajo de comba, trabajos ahí, empezar ahí poquito a poco, isométricos, concéntricos, excéntricos, pliométricos también, que ha hablado un poquito Carlos, pues para ir haciendo un trabajo previo, ¿vale? Pero siempre respetando la progresión. Con el tema de la técnica de carrera, pues algo que vamos a empezar ahora cuando empiecen ahí la gente a correr, pues si pueden controlar el tema de la cadencia, que ha habido muchos estudios que relacionan un cambio de cadencia, sobre todo un aumento de la cadencia siempre a la misma velocidad, con un menor impacto en articulaciones, en rodilla, en cadera, y eso se va a traducir en menos posibilidad de lesión. Siempre progresivo, no podemos esperar a llevar una cadencia de repente de 180, como hacen corredores buenos, ¿vale? Al final siempre hay que hacer una progresión lenta de 5 o 10% cada 3 semanas. Y luego, pues si hay que aconsejar también a esos nuevos corredores o gente que se va a aficionar ahora o que no lo está haciendo, trabajo de técnica de carrera, tener conciencia también del impacto, de intentar que todas las fuerzas sean ahí horizontales, el no botar, intentar mantener ahí pues bueno, importante, el evitar una zancada muy larga, ¿de acuerdo? Pues todas esas cosas un poco, y en la diapositiva, un poco el ejemplo o un resumen de todas las cosas que tenemos que tener en cuenta. O sea que la clave, buscar esa progresión y hacer un entrenamiento variado, incluir siempre movilidad, trabajo de fuerza y trabajo de técnica, en caso de carrera o en otros tipos de deportes. Muy bien, ¿y alguna recomendación más que nos quieras dar? En el caso también, yo lo que veo es que el riesgo, yo aquí voy a hablar a nivel personal, el gran riesgo que estamos viendo es que mucha gente en su casa, sin control, muchas veces hace cosas un poco desordenadas. Sí, sí, sí. Yo lo que pienso es que, a ver lo que nos encontramos ahora cuando abramos las clínicas de nuevo. A mí ya me ha pasado, ¿eh? He tratado rotura de aductor por el TRX en casa y bueno, por eso, que al final somos muy ansiosos en general y queremos ahí todo ya, pero por eso esa rutina de trabajo que ha dicho muy bien Carlos, de empezar poco a poco, de ese trabajo isométrico, ese trabajo concéntrico, pues al final es una cosa que tenemos que tener
en cuenta. Y luego, sobre todo eso, acompañarlo en movilidad y fuerza y ser variados en nuestros entrenamientos y respetar el tiempo de descanso también, siempre. Muy bien, muchísimas gracias, Isidro. Nada. Teníamos la última parte de la charla iba a ser sobre cómo ha afectado el COVID a las clínicas privadas, que iban a ser protagonistas sobre todo Juan y Víctor. Lo vamos a dejar para después del aplauso sanitario para darle tiempo a Blanca a comentar su apartado sobre deportes de golpeo tranquilamente y luego también porque creo que debemos completar un poco la información que nos ha dado Charlie, que nos ha dado Javi, quiero que la completen un poquito. Entonces, primero vamos a dar voz a Blanca. Blanca pues es la fisioterapeuta del World Padel Tour, antes ha sido también fisioterapeuta de la Agüita, es una gran especialista en tenistas, en fisioterapeuta de deportes de golpeo, sobre todo de tenis y de pádel, y bueno, quería saber también su opinión sobre lo que es este parón y que nos dé ella las recomendaciones que vea pertinentes para la reincorporación en este caso a lo que trata ella, que es a jugadores de tenis, jugadores de pádel profesional. ¿Qué recomendaciones les da ella? ¿Cómo lo está llevando? Bueno, que nos cuente un poco, a ver. ¿Qué tal, Blanca? Cuéntanos. Bueno, hola a todos. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Estoy de acuerdo con Julia en que es un honor y un placer que haya tanta representación femenina aquí, que no es lo habitual, así que te doy las gracias especialmente también por eso, porque sí que es verdad que aunque muchas veces no lo parezca, sí que tenemos una especie de techo de cristal. Entonces, bueno, empezar a romper ese techo de cristal poquito a poco, la verdad es que es bonito y me siento una privilegiada. Bueno, la situación en los deportes a los que más me dedico, que son el tenis y el pádel, pasa como en el resto de deportes. Es bastante incierto el futuro. Lo que ya es oficial y lo que ha pasado hasta el día de hoy en los circuitos profesionales de ambos deportes es que por ahora está todo suspendido, evidentemente. El tenis hasta el 15 de julio. Se ha cancelado toda la gira de hierba, que era la siguiente, después de la tierra batida, era la siguiente gira que iba a tener lugar. Está completamente cancelada y no se sabe si a partir del 15 de julio se podrá retomar. El pensamiento es que no se va a poder retomar el circuito profesional porque el siguiente paso es ir a Estados Unidos, a toda la gira americana en pista dura, y ahora mismo es donde en Estados Unidos es donde se está produciendo el mayor repunte, entonces la lógica dice que es bastante improbable que eso pueda suceder, ¿no? Inviable. Entonces, la siguiente gira es la asiática, entonces tampoco se sabe si realmente merece la pena ir a Asia, que es un poco el epicentro de todo esto, ¿no? Entonces, casi con toda probabilidad no vamos a tener más tenis profesional hasta 2021, desgraciadamente. Esto es una opinión personal, pero también por la información que va llegando constantemente del circuito, es lo que parece que va a suceder. Además, hay que tener en cuenta que en el caso del tenis estamos hablando de un deporte súper global donde en cada torneo participan jugadores y jugadoras de más de 50 países diferentes y todos esos viajes internacionales es bastante inviable. En el caso del pádel, nos pilló habiendo podido celebrar un evento que fue en Marbella la primera semana de marzo y de ahí no se ha podido celebrar más. Hay algunos torneos que se han cancelado completamente y hay otros torneos que se han pospuesto con la intención de poder jugarlos a final de año en semanas que quedaban libres en el calendario. Entonces, ¿en qué situación pone esto a los jugadores de pádel profesional? En que si realmente se puede llevar esto a cabo, que tendríamos que ver en qué condiciones y si es sin público, si es con público o cómo tiene que ser, se van a encontrar con que teniendo un calendario previamente bastante más flexible y con semanas de descanso, se van a encontrar con un calendario a final de año a partir de agosto hasta diciembre, que es cuando acaba la temporada, súper concentrado. Probablemente prácticamente sin semanas de descanso. Entonces ahora se van a tener que preocupar de hacer otra pretemporada y luego será muy importante toda la recuperación intratorneo e intertorneo. Ya sabemos que el pádel se compite en días consecutivos, entonces ¿cómo es esa recuperación intratorneo si van ganando partidos? Y luego ¿cómo es la recuperación también entre torneos para intentar prevenir las lesiones más típicas que se dan y todas las derivadas, tanto de roturas musculares que pueden derivar de la posible fatiga, como de las sobrecargas a nivel tendinoso que seguro se van a generar. Todo tiene sus pros y sus contras, también tanto los tenistas, sobre todo los tenistas, ¿no? Es gente que está acostumbrada a viajar 30 semanas al año y esta situación les permite estar en casa con sus familias y disfrutar de un estilo de vida al que no están acostumbrados, pero en contraposición hay un sector del deporte profesional que se ve muy perjudicado porque económicamente
no todos son los Nadal, Federer y Serena. Entonces, el jugador o la jugadora que está 100 y pico del mundo, pues ahora mismo está pasando verdaderas dificultades para poder sostenerse, que me imagino una situación parecida a la que puede pasar el deporte femenino que hablábamos antes, o los judokas, o deportes más minoritarios, o lo que no es la élite, que puedan estar sufriendo. Vamos a tener que prestar especial atención a las lesiones que ya de por sí son más típicas, como pueden ser las roturas del tendón de Aquiles que mencionabais anteriormente, todas las lesiones musculares a nivel del tríceps sural, también predominantes en este tipo de deportes, tendinopatías a nivel del tendón conjunto epicondyle, también grandes protagonistas, y toda la patología de hombro lanzador. Entonces será muy importante que los deportistas, tanto profesionales si finalmente pueden competir, como amateurs, los profesionales se van a tener que preparar para una sobrecarga brutal de aquí a final de año. Los amateurs van a tener que reacondicionarse después de pasar mucho tiempo alejados de las pistas. Entonces, lo primero, sentido común, adaptación muy progresiva. Es un deporte que además de los desplazamientos, los saltos, etcétera, implica impactos también. Entonces, bastante sentido común con eso, intentar moderar las cargas, sobre todo en los primeros días de actividad. Y luego protocolos preventivos a nivel tendinoso y a nivel muscular, a través de lo que ya han hablado los compañeros anteriormente, a través de trabajo isométrico, también trabajo excéntrico muy interesante a estos niveles. Y luego cuidar la movilidad articular en aquellos segmentos que sabemos que sufren especialmente, como puede ser la articulación glenohumeral, como puede ser toda la movilidad a nivel rotacional de la columna torácica, no olvidarnos también de la funcionalidad y buena movilidad de las caderas para que los apoyos sean óptimos. Y usar la cabeza, no tener prisa por acelerar lo que ahora mismo hay que tomarse, yo creo que con calma. Muy bien, a mí me gusta mucho esto que me has dicho de los amateurs, porque yo siempre he pensado que mucho más que los profesionales son esos amateurs de primer nivel que están jugando las competiciones del barrio para llegar a ser los mejores. Esos son los que de repente van a querer empezar con la máxima intensidad sin tener el asesoramiento que tienen los profesionales y tienen más riesgo de caer, ¿no? Totalmente. Además hay algunas lesiones que son, pues como por ejemplo la rotura del tendón de Aquiles, lo que hablábamos antes, son completamente imprevisibles y muy frecuentes. Entonces, sabiendo que eso se puede dar, yo creo que es bastante inteligente organizar un protocolo de prevención adecuado, individualizado para cada deportista, ya sea amateur o profesional, y luego saber que la presencia en pista tiene que ser minoritaria ahora mismo y lo que tiene que tener más peso es ese protocolo de prevención y gradualmente ir aumentando el tiempo en pista sin acelerar ningún proceso. Muy bien, porque la pista, eso no hay quien lo cambie. Pues muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que lo hemos hecho fenomenal. Yo, ahora queda exactamente 1 minuto para las 8. Vamos a hacer el parón de nuestros aplausos para dar a la gente tiempo para cumplir su ritual con los vecinos. Yo lo haré de aquí también. Y luego a la vuelta haré un breve inciso en lo que es la importancia de la preparación física individualizada y también la importancia de los fisioterapeutas que atendéis a jugadores de manera individualizada. Hablaremos con Carlos y Juan sobre esto. A Javi quiero que nos hable también sobre este estudio, nos ha quedado pendiente, le he cortado precisamente para que nos dé tiempo en esta primera hora. Hablaremos de qué músculos son los más afectados en el parón, si los monoarticulares o los biarticulares, que él seguro lo va a saber razonar muy bien. Y nada, parón para aplauso, yo me quedo aquí, un besito, nos vemos en 1 minuto, no os vayáis muy lejos. Bueno, yo voy a hacerlo aquí en mi balcón con mis vecinos, que si no luego me echan la bronca. Bueno, mi gente, espero que estéis disfrutando. Un besito. Hasta luego. ¡Vamos! ¡Vamos, vecinos! ¡Venga!
Bueno. Ya estamos aquí. Bueno, pues continuamos. A ver qué vuelve a mi gente. Javi, estamos todos. Me falta Isidro y me falta Víctor Miguel del Potro. ¡Víctorchu! ¿Te dejan seguir aquí conectado la familia? Me dijo que a lo mejor no le daba, que tenía ahí compromisos. Pues nada, yo creo que de aquí a nada vamos a ver un Hitchcock. Bueno, aguántanos un poquito y ya terminamos, ¿vale? Con que hagamos tu ponencia. Yo ahora quiero, como os he dicho anteriormente, me gustaría conectar con Javi primero, porque dentro de este estudio hay un razonamiento de qué músculos son los más afectados, si los monoarticulares o los biarticulares, y me gustaría un poco también que nos explicara, pues eso, qué musculatura se puede ver más afectada por este parón y por qué. Bueno, el tema es que en estas situaciones, pues eso, los estudios son muy limitados, ¿no? Porque no hay mucha casuística de situaciones similares. Entonces, en estos estudios de, por ejemplo, actividad muscular, en electromiografía se ha demostrado que el músculo tiene una pérdida dramática, ¿no? de actividad muscular que enseguida se atrofian y los periodos en los que se ha recuperado los mismos niveles de activación suelen ser el doble de tiempo, entre comillas, inmovilizado. Entonces, estamos ante 60 días, la normalidad volvería a más de 100 días. Esto es una cosa con la que el tiempo con ese tiempo no contamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que tenemos mucho que concienciar al deportista, ¿no? La concienciación con ellos, que entiendan que vamos a empezar de forma muy progresiva para que volvamos a un entrenamiento de forma paulatina, porque yo creo que en esta situación estamos, por mucho que nos hayamos movido, como ha dicho antes Carlos, por mucho que hayamos intentado hacer un protocolo de isométricos o de excéntricos o haber intentado movernos, la longitud del paso o la velocidad del desplazamiento de los deportistas en los últimos 60 días ha sido muy poca, ¿no? Yo el otro día, cuando pudimos salir con los niños a la calle, salí al campo, que vivo al lado del campo, salimos a un espacio muy abierto y hice una broma con mi hijo y él iba con la bici y yo me fui detrás de él corriendo, hice un sprint de 50 metros y cuando terminé me sorprendió la fatiga que tenía, ¿no? Cómo me costaba. Otro día me pasó que al salir de casa, al enfocar hacia lo lejos, me costaba mirar, me dolía la vista, ¿no? Entonces, estamos hablando de que a nivel muscular, a nivel de desplazamientos, a nivel propioceptivo, tenemos muchas limitaciones, nos vamos a enfrentar con muchas limitaciones. Y en ese aspecto, los estudios, igual que dicen que la actividad electromiográfica tarda en recuperarse, también está evidenciado que hay músculos de contracción más lenta, ¿no? Los antigravitacionales, los estabilizadores, que son monoarticulares, ¿no? Musculatura de la pelvis, o vasto interno, o sóleo, son los músculos que más van a sufrir. Entonces son en los que tenemos que enfocarnos más, ¿no? Porque los músculos más explosivos se recuperan más rápido y pueden engañarnos y pueden hacernos pensar que estamos bien, pero no estamos tan bien, ¿vale? Entonces, esa era un poco la idea, ¿no? De decir, hay que hacerlo todo de forma muy coherente, teniendo mucha comunicación entre los compañeros, haciéndole al deportista consciente de que su 100% va a llegar, pero no va a llegar el primero ni el segundo día, y al final no tenemos más. Muy bien, curiosamente, yo a mí lo que me quedo con esto es que curiosamente los más afectados a lo mejor son los menos explosivos. Y luego, mira, rápidamente para que respondas una pregunta que tiene Jaime Terrón que tiene que ver con esto, y si nos la puedes responder brevemente, es, cuando te refieres a que hay una disminución de la masa muscular, ¿te refieres a que hay una disminución de la sección transversal del músculo? Si es así, bueno, ¿qué niveles de afectación crees que ha podido sufrir? Yo hablo de cosas que he leído, ¿no? Yo no voy a hacer aseveraciones de si la sección del músculo. Yo antes intentaba hacer una equiparación con si todos hemos tenido pacientes con un cruzado roto
y el efecto que genera simplemente de romperte el cruzado la primera semana, 10 días de estar quieto, no cargar el pie, la pérdida de masa muscular tan importante que hay, que en esa pérdida de masa muscular conlleva una pérdida de peso del músculo. Si cogiésemos el músculo y lo pesásemos, pesaría menos que cuando estaba al 100%, y el tamaño también. Entonces, esas pérdidas de consistencia y de peso del deportista nos van a influir y tenemos que tenerlas en cuenta de cara a la vuelta. Yo lo interpreto también en el estudio como cambio de la masa magra, o sea, las alteraciones en la masa magra. Muy bien. Claro, o sea, a nivel histológico, aquí hay un déficit en la irrigación del músculo y eso va a generar problemas. Entonces, por eso hay que intentar, incluso en inmovilizaciones, ¿no? Como ya no hablando de esto, sino después de un paciente, todo lo que sea movilizar lo antes posible va a generar una mejora. Vale. Y luego, lo último que me quedaba antes de entrar en el último bloque es yo darle la gran importancia que tiene la preparación física individualizada. Pues aquí tenemos a Carlos Martínez, que es preparador físico, y él no es como el resto, que la mayor parte hemos trabajado para clubs o tenemos más una visión de clubs. Él trabaja directamente con el jugador y lo hace de una manera individualizada, igual que Juan, que trabaja con sus jugadores también ahora con algunos de ellos profesionales de manera individualizada. Entonces, quiero destacar la importancia de esta figura y bueno, aprovecho para que los dos, cualquiera de los dos, o si queréis los dos, tanto Juan como Carlos, me razonen esto y también respondan a Priscila, que nos escribe desde Ecuador y nos dice que, bueno, están hablando ustedes de que los entrenamientos tengan poco impacto. Trabajo con deportistas de patinaje y como sabemos ellos tienen mucho impacto. ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones para este deporte? Bueno, en este caso, tanto Juan como Carlos, quien quiera. Pues yo creo, Carlos, el tema físico, que conteste Carlos, y yo contesto lo que es más el apartado más de terapia manual, ¿no? De base ahí. Vale, perfecto, pues Juan, habla tú primero y luego Carlos. Yo con respecto a lo que comentabas un poco de lo que nos podemos encontrar, yo por ejemplo con los deportistas que voy yo a domicilio, y como bien lo ha dicho, lo ha explicado Isidro, lo ha explicado Blanca, también yo lo hemos explicado todos. En ese sentido es ver esos puntos débiles que tiene cada deportista nuestro y en qué ámbito está, ¿no? Si está en el ámbito de deportes donde preconiza más el miembro superior, el miembro inferior, o son deportes de más impacto, menos impacto, sabemos cada uno qué abordaje tenemos que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del fútbol, donde la lesión más frecuente es los músculos isquiotibiales, el bíceps femoral, pues se hace énfasis más en el trabajo de esa zona, ¿no? Yo lo que me encuentro, lo que hago de tratamiento de base como motivo preventivo a nivel de terapia manual es recondicionar todo el tejido conjuntivo, ¿no? Intentar devolver esas propiedades, como bien hablaba ahora Javi, ¿no? Javi Barrio, más que valorar, que sí que se puede valorar cuantitativamente si ha habido una disminución del lado transversal, pensar en tridimensional y va a haber con que haya va a haber unas pérdidas de las propiedades mecánicas y nosotros podemos hacerlo desde la terapia manual, ¿no? Desde esa pérdida de la mecanotransducción, de la información mecánica, pues tenemos que hacerlo de la terapia manual. Entonces, en el tema del fútbol yo creo que hago mucho énfasis a nivel de los septos, tabiques, a nivel de la musculatura isquiosural, toda la musculatura lumbar, toda la cadena posterior, sobre todo en las partes blandas a nivel de los ligamentos sacrociáticos. Considero importante, que lo he hecho también antes, lo ha dicho Isidro, la cadera es para mí en todos los deportes que impliquen carga, apoyo bipodal o donde la carga es la protagonista, que es la mayoría de ellos, la cadera es una articulación importantísima donde recibe y tiene que distribuir muchos aspectos del gesto deportivo. Y yo creo que todo el que sea movilidad, ganancia de movilidad de cadera, control motor de esa cadera, también la columna torácica, como lo ha dicho Blanca, no solo que lo veamos en el tema de deportes de golpeo de miembro superior, sino en el miembro inferior es fundamental para tener una buena estabilidad del core lumbopélvico, el tener una buena movilidad de columna torácica, ¿no? Y luego también importante los tobillos, ¿no? Los tobillos, los pies, que también son los que mandan mucha información. Yo creo que sería fundamental y eso es lo que yo valoro y trabajo sobre los deportistas, digamos, como ese punto de inicio de poner a punto todo el tejido conectivo, que es el que conecta, es el que manda información y en el cual están unidas todas las redes, como digo yo, la red fibrosa, la red vascular y la red nerviosa, y a partir de ahí el trabajo activo, ¿no? Que yo creo que nos puede hablar Carlos bastante bien. Charlie, cuéntanos, desde el punto de vista de la preparación física, recomendaciones que puedes dar a Priscila. Hombre, ya nos habla de patinaje, pero entiendo que
la respuesta también que tú no eres experto en patinaje, yo tampoco. Nos va a costar darle recomendaciones. Yo ahí te voy a ayudar un poquito. Ya a nivel de la adaptación es, evidentemente, pues como muy bien ha dicho alguno de nuestros ponentes, el gesto deportivo del patinaje, del salto de patinaje y todo lo que es deslizar. A lo mejor deslizar sí que podemos hacerlo, ese trabajo con algún material deslizante en casa, pero los saltos evidentemente no, y la coordinación. Y bueno, que nos digas tú tus opiniones en base a lo que ha dicho Juan, de la adaptación de la carga y la progresión, ¿cómo lo podría hacer? ¿Algún consejo? También aprovecho, Carlos, y respondemos también a Alan, que nos pide que especificamos las intensidades en la progresión de 6 a 8 semanas. No entiendo por qué pone el 70%, pero bueno, las progresiones que hay sobre la intensidad del entrenamiento en 6 a 8 semanas. Yo creo que también podéis completar un poco la respuesta ahí. Vale, pues mira, empiezo por la pregunta de Priscila. Bueno, lo que tú comentas, tema de deslizamiento se puede hacer en casa con material específico para ello o simplemente con calcetines o con unas bayetas en las que puedas hacer un deslizamiento. Tema de saltos, lo que decía antes. Yo a mis jugadores sí que les recomiendo que hagan un mínimo de saltos prácticamente todos los días. No va a ser lo mismo, pero bueno, podemos meter un mínimo impacto, incluso con giros, ¿vale? O sea que dentro de casa podemos hacer algunas cosas que no llegan a ser el gesto deportivo, pero bueno, se pueden asimilar. Y enlazando un poco con lo que hablaba Juan, yo lo que lo que les recomiendo es, bueno, sobre todo mucho trabajo de la musculatura intrínseca del pie, de manera muy analítica, movilidad, lo que comentamos, movilidad de cadera, meter muchas secuencias de estiramientos dinámicos en los que estiremos todas las cadenas, pero sobre todo la cadera flexora, para que la cadera, sobre todo el psoas no nos dé guerra en el futuro, y bueno, estirar y activar la cadena extensora. Todo el trabajo isométrico o incluso excéntricos, aunque no tengamos el material, bueno, el hacer, por ejemplo, un squat con una bajada muy lenta, muy controlada y hacer una isometría al final. Y lo que decía antes, bueno, el trabajo de core que habéis comentado. Y una cosa también interesante que comentaba Javi, que yo empecé a hacer hace un par de semanas con mis jugadores, es mandarles ejercicios a nivel visual. Bueno, que hagan desplazamientos en diferentes direcciones, que hagan simplemente temas a nivel perceptivo. Bueno, estamos mucho tiempo sentados, pero además estamos mucho tiempo delante de las pantallas y nuestros ojos se acostumbran a estar en una pantalla y yo os digo, bueno, estar 20 minutos, pero en cuanto estéis 20 minutos, intentar enfocar a una distancia mínima de unos entre 5 y 10 metros para que, bueno, que también nuestros ojos, bueno, no sea solo una parte física, sino que les demos también un toque a la parte visual, que cuando salimos a la calle después de X días, pues hay veces que nos cuesta un poquito enfocar. Y bueno, sobre la pregunta que teníamos del 70%, yo no creo que haya que marcarse una progresión de 6 o 8 semanas al 70%, me parece una progresión, o sea, al final son 8 semanas al 70%, yo creo que hay que empezar quizás al 50% para acabar en la semana, te diría en la semana 6, semana 7, ya tendríamos que estar casi compitiendo. O sea, yo creo que me parece una progresión demasiado larga, 8 semanas al 70%. Pero como hablamos, de manera muy progresiva, cada deportista y cada cuerpo es un mundo y cada situación. Yo, por ejemplo, tengo deportistas que son de 5x5, pero también tengo deportistas del 3x3. Las demandas dentro del baloncesto, dos modalidades completamente son muy diferentes y las necesidades y las demandas que tienen cada uno es completamente diferente. Entonces, bueno, a nivel de porcentajes yo creo que tenemos que ir viendo un poco cómo van evolucionando y sobre todo, pues, es una pretemporada, pero más que eso, no llegan los jugadores no llegan, digamos, igual de bien que una pretemporada, llegan mucho peor. Entonces, bueno, la progresión habrá que verla en cada caso. Vale, muy bien. Muchísimas gracias por tu respuesta, Carlos. Y luego, pues vamos con el último bloque ya sobre cómo ha afectado esta crisis del COVID-19 a lo que es nuestro trabajo en las clínicas privadas, al desempeño de nuestra labor. Aquí yo creo que nos puede ayudar mucho Víctor, que nos ha mandado una presentación que voy a compartir con vosotros ahora mismo aquí, y de su clínica de Fisiocit. Entonces, bueno, pues... El séptimo slide. El séptimo slide. Bueno, un poco, explícanos un poco aquí lo que nos muestras. Bueno, a ver, por decir de alguna manera, para nosotros, dentro de la clínica, si quieres le puedes ir pinchando para que tú vayas pasando. Nosotros el planteamiento que hicimos inicialmente era catastrófico, ¿no? Somos muchas personas dentro de la clínica y el pensamiento quizá era un poco pesimista, pero la manera de afrontarlo es incluso ver una oportunidad de
de toda esta situación, y es lo que hicimos. A nivel de crisis, desde luego que dentro de la clínica va a suponer un desequilibrio de ingresos-gastos, va a suponer una situación de incertidumbre, va a suponer, como ponemos ahí, ¿no?, un problema a nivel de inversiones y de amortización. Y esto, pues, había que afrontarlo de alguna manera. Y la manera en la que lo hemos afrontado es ver oportunidades posibles de trabajo y de generación de vínculo con los pacientes. Entonces, para nosotros dentro de la clínica, la palabra vínculo nos parece realmente importante y intentamos, no, la séptima, pon la anterior, pon la anterior. Entonces, para nosotros es bastante importante la generación del vínculo, tanto interno dentro del equipo como la generación del vínculo externo de cara al paciente. La única manera que nosotros hemos encontrado de generar vínculo externo con el paciente es lo que tiene que ver con el servicio online. Yo creo que es una realidad, eso es algo que viene para posicionarse, es un presente, pero con capacidad de futuro, y es algo que creo que los fisios es posible que nos tengamos que adaptar, y las clínicas de rehabilitación nos tengamos que adaptar a esa posible demanda que vaya a haber. Es decir, todo el trabajo que podamos hacer de vía telemática, todo el trabajo que podamos hacer vía videoconferencia, y ahí hemos visto una oportunidad de generar vínculo con los pacientes, de generar posiblemente una línea de negocio presente-futuro, y es donde, bueno, pues donde hemos intentado poner bastante energía. Y luego el vínculo interno, lo que tiene que ver con el desarrollo del equipo. Creo que ha sido brutal la cantidad de información que ha habido por parte de cantidad de profesionales, por parte de webinars, por parte de cantidad de sectores. Entonces, la manera de generar una oportunidad era precisamente formarse. Quizá ahora mismo hemos tenido tiempo para formarnos, hemos tenido tiempo para investigar, hemos tenido tiempo para pensar, y creo que esto es una oportunidad. Era una manera de poder ofertar el día de mañana o el día del lunes, ¿no? Poder ofertar otro tipo de técnicas, otro tipo de terapias a nuestros pacientes. Entonces, nosotros hemos hecho bastante apuesta por todo lo que tiene que ver con la neurofisiología, por lo que tiene que ver con el conocimiento del dolor, con lo que tiene que ver con la ecografía, y de hecho hemos hecho una apuesta por el concepto de formación, que por eso lo ponemos ahí abajo. Es decir, ver qué podemos aportar al mercado ahora mismo. Hemos cogido mucha información de todo lo que cantidad de profesionales habéis ido exponiendo, y creemos que es una línea de trabajo que claramente tenemos que potenciar dentro de Fisiocid, dentro de nuestro centro, y es una manera de generar vínculo externo quizá con otros profesionales. Por eso nosotros lo que hemos intentado es focalizar la palabra vínculo. ¿Vínculo con quién? Vínculo interno, vínculo externo, no solamente con pacientes, sino también con posibles clientes, es decir, en la línea de formación. Y de hecho, ahí, Pablo, pues hablando contigo un poco el cómo poder trabajar en sinergias y el cómo poder hacer que el concepto de formación quizá tengamos que reinventarnos, y no sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora mismo vamos a tener un desconfinamiento, pero ¿qué va a suceder? ¿Va a volver un repunte? ¿Vamos a tener que volver otra vez a nuestras casas en algún momento? Esperemos que no. Bueno, la situación es que nos tenemos que adaptar a ello, y quizá ha sido interesante el ver una oportunidad dentro de esta situación y ver la parte positiva de trabajar en ello, vamos, de una manera constructiva y proactiva. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Y también, pues Juan, me gustaría también que nos dijera cómo habéis afrontado desde el cambio lo ha expresado súper bien Víctor, es un cambio muy traumático para todos. La verdad es que ha sido muy bonito ver cómo profesionales como tú y como muchos de los que estáis aquí habéis hecho seminarios gratuitos para todo el mundo, ¿no? Ha sido muy bonito ver conectada a la gente, y bueno, pues ha sido realmente un momento en el que la gente ha regalado su conocimiento y hemos estado todos conectados sabiendo lo que hacíamos cada uno. Ha sido un momento de crecer. A nivel empresarial, pues desgraciadamente, pues el futuro es incierto. Yo sé que Juan va a abrir ahora el 4 de mayo después de habérselo pensado mucho, fue de los primeros que cerró. Y bueno, también Juan, si tú nos puedes expresar un poco, yo quiero que aproveches para expresar cómo habéis afrontado la situación, cómo pensáis abrir o cómo lo habéis vivido, y también que nos hables de NESA, de la neuromodulación que estáis haciendo del sistema simpático y parasimpático, cómo estáis integrando esto en vuestros pacientes ahora que tienen inactividad,
bueno, un poco aprovechar el momento para ayudarnos a entender mejor esta situación y a progresar a nivel profesional. Ahora se me escucha, ¿no? Que a nivel empresarial nos tenemos que dar cuenta que el 90% de los fisioterapeutas españoles tenemos clínicas privadas. 90%. Entonces ha sido una bomba a todos los que tenemos estos centros privados, y yo estoy en la misma tesitura pues, que ese 90% de gente, y como muy bien lo ha explicado Víctor, ¿no? Nos tenemos que adaptar, es el momento de adaptarse. Yo creo que es la época pues, que hemos aprovechado todos para formar, y de la misma manera que formamos, nos hemos formado nosotros para actualizarnos, para pensar, para disfrutar de la familia, para tomarlo como un punto de inflexión. En el caso mío, vuelvo a repetir, pues como la mayoría de los compañeros, pues con una tarea, con una agenda muy ocupada, y pues que me ha servido, pues dentro de lo malo no me ha venido bastante mal, me ha venido bien este parón, ¿no? Para plantearme muchas opciones, muchas cuestiones, mucha versatilidad, ver otros modelos de negocio. Y nosotros, por ejemplo, que tenemos 2 clínicas, pues estamos todo el equipo pues estudiando un poquito, bueno, pues a ver qué hacemos a partir de ahora, a partir del 4 de mayo, cómo lo afrontamos, cómo lo hacemos. Hemos tenido que hablar con nuestros proveedores, y sobre todo el ámbito de mayor gasto que supone que es el alquiler de los locales, pues que todos hagamos un esfuerzo. Hemos entendido que es un momento de solidaridad a nivel empresarial, y que todos vamos a vernos afectados dependiendo del tipo de negocio que tengamos, pero que yo creo que este mal debe ser repartido entre todos, y yo lo he sentido así desde la solidaridad, ¿no? En ese sentido. Y ahora vamos a abrir nosotros consideramos, en Clínica Capón consideramos, incluso antes de que el propio Estado diera la alarma sanitaria, esta situación de emergencia, cerramos vuelvo a repetir, como he dicho al principio, somos profesionales sanitarios y sabemos de qué va esta pandemia y las repercusiones que ha tenido y que está teniendo, ¿no? Y decidimos no correr riesgo por nuestros pacientes, por sus familiares, por nosotros y los nuestros, en un primer momento, a pesar de la gran pérdida económica que hemos sufrido todos. Nos hemos visto un poquito desamparados también con todo este tema de las EPIs y toda esta historia que hay ahora, y yo creo que ha llegado un momento ya, consideramos que a nivel empresarial no podemos esperar más, porque ya las deudas son grandes, y si no empezamos a movernos de una manera progresiva, pues esto se va a ser un agujero terrible, ¿no? Entonces vuelvo a recalcar que entiendo la situación de cada uno, a nivel empresarial. Entiendo también que el Madrid, debido a que ha sido el epicentro de esta pandemia, es la comunidad autónoma donde vamos a salir más tarde, ¿no? Pero hemos decidido que a partir del 4 de mayo, lunes, hemos llamado a la gente. Gratamente ha sido la sorpresa de que todos los pacientes encantados de la vida, sí, por favor, menos mal que me has llamado, joder, que estaba con estos problemas, con todo lo que hemos dicho antes, la gente que a pesar de que ha hecho mucho ejercicio en su casa, pues no deja de ser pues muchas posturas sentado, mucho teletrabajo, con problemas cervicales, con problemas lumbares, con problemas de movilidad. Y bueno, pues oye, yo entiendo, no, como dice Víctor, no sé a qué nos va a deparar todo esto, no sé si va a haber un repunte, pero entiendo que ahora sí que es el momento de empezar a salir y verlas venir un poquito, y nos tendremos que adaptar a lo que nos toque llegar, y ya está, ¿no? Tenemos que adaptarnos también a la información que nos llega. El problema que hemos tenido Sí. es que nos hemos sentido muy perjudicados por la actuación gubernamental, muy ninguneados. Esto lo digo yo personalmente, que hay cada uno que exprese su opinión, podéis expresar la opinión de manera libre, y yo creo que realmente está siendo un drama. Y para todos los que tenemos una clínica privada, hemos optado por la responsabilidad de no abrir nuestros centros salvo para urgencias, con el coste económico eso que tiene. Y bueno, Juan lo ha dicho muy suave, pero la situación es dramática para muchos centros, entonces hay que saber... Sí, tristemente, a nivel empresarial, esto se va a llevar, va a ser como un tsunami, que van a poder aguantar pues esas clínicas que ya tenían buenas raíces, pero todos estos compañeros que han abierto clínicas hace muy poco tiempo, pues tristemente, con toda esa ilusión que es y responsabilidad que supone para un negocio, pues van a tener que cerrar, y esa es la realidad, esa es la realidad. Bueno, vamos a aprovechar ahora, yo creo que han quedado todas las mesas, todos los bloques cerrados. Vamos a pasar ahora a responder de manera breve, os doy un minuto a cada uno
para responder las preguntas de nuestros invitados. Hemos sido correctos de tiempo. ¿Hay alguno de vosotros que quiera hacer alguna opinión de lo que se ha dicho hasta ahora o que quiera expresar algo? Paso directamente a las preguntas directas, 1 minuto cada una más o menos. La primera es para Javi, en base a ese estudio de la NFL. Yo también te puedo ayudar, Javi, si quieres, en este caso porque tiene que ver con la nutrición. ¿Hace algo de referencia o se toca el tema de valores nutricionales o patrones alimenticios de los deportistas lesionados y alguna relación con eso? ¿En ese estudio se habla algo de la relación con la alimentación? Creo que no, y me lo he leído bien un par de veces. Vale, yo ahí sí que voy Pero puede ser que sí. Es un estudio de Mayer publicado en 2012 en el Journal Orthopedic and Sport Physical Therapy, octubre de 2011. Bueno, yo como un poco experto en nutrición, por mis especializaciones en psiconeuroinmunología y en nutrición clínica, pues sí os puedo decir que evidentemente que tiene que ver, que no va a ser lo mismo la persona que esté en casa tomando helados, patatas fritas y un chuletón diario, y hemos visto que ha aumentado un 30% el consumo de alcohol en los domicilios en España. Evidentemente la gente pues se ha dado más a la cervecita y al vinito, y evidentemente pues todo eso va a afectar al tejido conectivo. Eso unido a la inmovilización, pues no cabe duda, no te estoy hablando de ningún estudio, estoy hablando de sentido común, de que la persona que se nutra correctamente y tome alimentos ricos en omega 3, frutos secos, pescado, etcétera, 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 aguacate y demás, no va a ser lo mismo, va a tener mejores condiciones físicas y mejor calidad del tejido conectivo que gente pues, que tome rebozados, conservas y alimentos pues, con excesos de lácteos, o etcétera, etcétera. Bueno, siguiente pregunta para Eva. Eva, ¿cómo crees que se podría empezar en un deporte como el judo? Te hablan a nivel de entrenamientos, la progresión a nivel de entrenamientos. ¿Qué recomendaciones nos darías a nivel de progresión? Bueno, pues yo la recomendación que haría es trabajar inicialmente como una pretemporada, pero respetando las medidas de seguridad que en nuestro deporte pues, van a ser complicadas. Entonces, siempre que se pueda trabajar al aire libre, pues preparación física, incluyendo protocolos de prevención, especialmente para hombro, y con gomas, con trabajo en gimnasio, y a partir de ahí, pues cuando se vaya pudiendo, pues trabajar en tatami a nivel técnico-táctico, manteniendo las distancias o trabajando con algún muñeco, que también puede ser que son tamaño humanos y de peso igual, y ahí pues empezar un trabajo técnico-táctico muy, muy, muy progresivo, dejando para el final la parte de randori, de combate, competición, sin hacer sobrecarga a nivel muscular importante, o sea que todo progresivo y adaptándonos a esas medidas que nos van a venir impuestas. Eva, en el calendario nacional, después de las Olimpiadas, ¿cuál sería el calendario de competición, bueno, nacional o internacional, después de las Olimpiadas? ¿Cuál sería el próximo evento importante o el próximo campeonato? ¿Cómo funciona a nivel de judo? Bueno, pues ahora mismo el objetivo que tiene el equipo nacional es el Campeonato de Europa, que se ha retrasado para noviembre. Entonces tenemos este tiempo de readaptación al ejercicio con este tiempo de progresión a las cargas y al tatami, porque es que es un deporte tan completo que no se puede trabajar por separado miembro superior o miembro inferior. Es que cuando haces judo tienes agujetas el primer día en todo el cuerpo. Entonces hay que hacer judo y ya está, no se puede entrenar fuera del tatami. Así que yo creo que habrá que empezar como una pretemporada y muy progresivo. Como cualquier deporte de lucha, de contacto. Eso es. Esta pregunta yo creo que es para Víctor. En cuanto a los costes de servicio online, ¿has rebajado o sigues cobrando lo mismo que en presencial? ¿Algún tipo de paquetes para el paciente o cómo llevas esos? Gracias, saludos desde Guatemala. Pues, a ver, en la línea de lo que te acabo de decir de generar vínculo, casi nosotros con los pacientes con los que estamos haciendo servicio ni siquiera hemos hablado de la situación. ¿Se escucha ahí? Da igual, estamos en casa. Vale. Ni siquiera hemos llegado a hablar de aspectos económicos con los pacientes. Es decir, hemos sacado el servicio, les hemos dicho que
que es la única manera de poder sacarles adelante, les hemos dicho que es la única manera de poder seguir dándoles terapia, de seguir trabajando con ellos, y ni siquiera hemos llegado a hablar de aspectos económicos. Hemos creído que lo importante era generar vínculo, era generar seguridad para que en cuanto nosotros pudiéramos estar en una situación de posible reapertura, que ese paciente tuviera la seguridad de que nosotros éramos su centro, de que nosotros íbamos a estar ahí y de que, oye, yo no te he dejado a ti, tú tampoco me dejas a mí. Entonces no hemos hablado de aspectos económicos ni nada por el estilo. Ahora cuando volvamos otra vez a la actividad a partir del día 4 de la semana que viene, pues bueno, sí que es verdad que algún tipo de situación tendremos que barajar. Y ahí estamos pensando, al igual que Juan, con todos los profesionales del equipo, a ver qué es lo que sacamos al mercado y cómo lo hacemos para potenciar. Muy bien. Yo ahí, para ayudar a Víctor, decir que nosotros también hemos ofertado sesiones online, no han sido muchas, han sido poquitas, pero para la gente que de verdad lo necesitan. Yo tengo la suerte ahora de tratar a una persona en Australia y está siendo muy bonito, es una persona que tiene una gran afectación y además que, bueno, está apoyado por grandes del deporte, bueno, sin nombrarle, y que se puedan hacer trabajos en la otra parte del mundo. Esto es realmente la otra parte del mundo, está siendo muy gratificante, y aunque no hacemos mucho, nosotros sí lo que hemos hecho es las sesiones online para la gente de la clínica, le hemos puesto un precio un poquito menor. Le hemos disminuido un 30% del coste de la sesión. Y luego yo creo que ya vamos a hacer 2 preguntas más y terminamos ya para todos, porque justo decíamos de terminar 8:30, 8:40. Yo, ¿cómo abordaría en el comienzo en el deporte como el fútbol? Pues ahí yo creo que pueden, como acaba de hablar Víctor, que nos responda por favor Julia, ¿cómo abordaría el comienzo en el deporte como el fútbol? La progresión de los entrenamientos y nada más, hacemos una pregunta más aparte de esa y ya está. Julia. Bueno, el fútbol femenino está parado. Como borrador del fútbol masculino, se empieza la semana que viene, se les ha permitido hacer entrenamientos individuales. De momento solo se puede estar 2 jugadores por campo, lo cual quiere decir que si en una plantilla tiene 22 jugadores debería haber 11 campos de fútbol, que es bastante complicado, aunque en principio solo podrían estar 8 jugadores por instalación y 3 por vestuario. Pasada esa primera fase, que sería fase 0 o 1, ya no sé muy bien, porque el gobierno nos tiene un poco así la cabeza loca, podrían entrenar a partir de esa primera escalada de 8 en 8. Las instalaciones están instalando como unas cabinas satinizadas para rociarles el cuerpo con ozono. Los vestuarios solo sirven para ducharse, no pueden tener contacto que no sea con el mismo coche, su casa, sus familiares y los mismos jugadores. Vamos, es bastante extenso. Y no, claro, no todos los clubes van a poder asumirlo económicamente. Hay que desinfectar los vestuarios antes y después, y sobre todo que tiene que haber el menor número posible de personas del staff. Un fisio, un médico, y se van alternando los fisios, el entrenador y así. Poco a poco, bueno, y sobre todo que hay que hacer test. Esta semana va a ser la semana de los test, y una vez que superen eso se repetirán y así. Bueno, pues yo voy a terminar respondiendo la última pregunta que Aida nos hace sobre las medidas de protección. Yo ahí pues os recomiendo, se han puesto varios posts, yo he puesto en Instagram de Pablo Listic y Facebook de Pablo Listic con 7 medidas básicas. Recomiendo que visitéis ese post porque sería muy extenso comentarlo. Pues como muy bien dice Julia, pues también hay un montón de medidas, entre ellas yo creo fundamental el uso de mascarillas y guantes para pacientes y para terapeutas, la rotación de salas, que ningún paciente repita la misma sala, que haya distanciamiento entre las citas y bueno, yo creo que tenemos mucho exceso de información, sentido común. Y luego, por último, responder a Ruiz Zapardiel, que nos dice: para los que salimos ahora al mercado, ¿se sabe qué nos espera? Pues evidentemente va a ser el peor momento. La verdad es que esta generación lo va a tener muy complicado, más que nada no es un problema de que haya pocos pacientes va a haber los mismos, pero la capacidad económica de los pacientes para pagar las citas va a ser mucho menor y vamos a vivir algo pues que la verdad es que el futuro es bastante incierto. Y yo por mi parte, nada más, no sé si alguno de vosotros queréis comentar algo más.
daros las gracias, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Ha sido un esfuerzo para todos. Ya sé que a nivel familiar, yo aquí quiero darle las gracias especialmente, seguro a todos, pero a Víctor Miguel de Potro y a Javi Barrio, que sé que los dos tenían un momento conflictivo a nivel personal. Y yo la verdad es que me he sentido como en casa. Os quiero y adoro a todos, ya lo sabéis. Estoy vinculado emocionalmente a la mayor parte de vosotros y que, bueno, que ha sido un gran placer teneros aquí, que espero volveros a ver en nuestras formaciones de especialización en fisioterapia deportiva en el futuro. También muchas gracias, Pablo. Todavía no habéis participado. Y que muchas gracias a todos. Muchas gracias también a los que nos habéis seguido. Venga, muchos besos y venid a todos. ver Muchas gracias. deporte femenino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Iremos a ver deporte femenino, sí señor. Eso, Sí, ahí, Julia, que se Víctor, te hacer está yendo por fuerte. ahí. Venga, Gracias. chao. Hasta luego. Chao. Adiós. Hasta luego. Gracias. Chao. Y luego, para los que estéis todavía conectados, recordaros que esta charla, este seminario sobre fisioterapia y deporte post-COVID-19, la dejaremos colgada seguramente en la web de iaces.es. Y bueno, me ha fallado el directo de Instagram, lo digo aquí para los que también están. Ha salido el directo en Instagram, pero no se ha podido quedar guardado. Todo lo se puede tener. Pero vamos, seguro que la recuperaremos y veremos esta charla de nuevo. Besitos para todos. Adiós.